Buenos días, mi nombre es Angelina Usino Lleros y quiero compartir con ustedes la experiencia de haber escrito y publicado mi tesis doctoral sobre la desaparición forzada de personas. En el periodo que fue desde 1976 a 1983, en la dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. De esa tesis, donde la desaparición forzada, como su nombre lo indica, se da en un contexto de políticas de Estado en ese momento, donde desaparecían personas, eran secuestradas, asesinadas en la clandestinidad por agentes del Estado. La desaparición también llevó adelante un plan sistemático de desaparición cultural simbólica, de arte, música, literatura, libros. Y por supuesto esos libros fueron desaparecidos, quemados, eliminados de bibliotecas, universidades, escuelas, institutos, centros de investigación. Existía toda una normativa que censuraba y prohibía lo que ellos consideraban un pensamiento ligado al comunismo, al socialismo. De hecho, cuando asume la Junta Militar ese 24 de marzo, en los sucesivos discursos que daba Videla, Jorge Rafael Videla decía que ellos defendían la civilización occidental y cristiana. Y a partir de ahí, digamos, ellos justificaron todas las atrocidades, los crímenes y delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante. Hay mucha investigación sobre el tema. Yo publiqué una parte de la tesis en la editorial Arandú que dirige el doctor Daniel Steime en un texto que se llama Genealogía del Recuerdo, donde ahí también hago alusión a esta quema de libros y censura, que esa censura por supuesto llegaba a todo sujeto que fuese portador de determinado pensamiento. Algunos fueron asesinados y otros fueron cesanteados, muchos se fueron al exilio. Por supuesto, los medios hegemónicos de comunicación de la época tenían también sus intelectuales, sus escritores y escritoras, que con la presencia de ellos se trataba de demostrar que no existía la censura o que no existía la persecución ideológica. Pero lo cierto es que las listas estaban, los docentes, por ejemplo, las universidades no podían citar cierta bibliografía en sus programas de cátedra, no se podía investigar sobre ciertos temas, hasta incluso en la provincia de Córdoba se prohibió enseñar matemática de conjuntos, había toda una normativa sobre eso. Se prohibió libros como por ejemplo El Principito de Saint-Exupéry, y también había un libro de francés que se quitó de las escuelas secundarias porque había imágenes de marchas y movilizaciones en París, algunas pidiendo la legalización del aborto. Es decir, que los criterios que se utilizaron eran múltiples, respondían incluso en algunos casos a la ignorancia. Recuerdo que había un libro de geometría que hablaba de la cuba electrolítica, que también fue prohibido porque decía la palabra cuba. Es decir, que aquí hay una complejidad que habita en todas estas pretensiones que tuvieron. Creo que a la luz de los acontecimientos actuales tenemos que pensar también, cuando se vive
en una democracia, en nuestro caso representativa, donde nosotros elegimos a quienes nos gobiernan y ocupan las cámaras legislativas, el Parlamento, que tenemos que pensar cómo operan las actuales censuras y las prohibiciones en un ambiente de aparente libertad, en un ambiente de aparente democracia. Lo digo en sentido amplio, las instituciones, porque ya obviamente no hay una censura explícita, legislada, como fue en ese momento, pero sí hay censuras donde se reemplazan autores, bibliografías, enfoques. En la década de 1990 aquí decíamos la derrota cultural, cuando el neoliberalismo impuso incluso un marco legal en educación donde en aparente libertad se desestimaban cátedras de derechos humanos, se desestimaban autores y autoras. Entonces creo que eso es el desafío también, que estudiar e investigar esta situación que se dio en las dictaduras en América Latina, que primero se las denominó militares, después se incorporó la sociedad civil que participó y la iglesia también que participó en ese momento, y quedan también, diría un filósofo como Alain Badiou, medran en la inocencia muchos grupos empresariales que estuvieron ahí. Y también hay que decirlo, hubo una industria cultural y editorial que se prestó a llevar adelante ese tipo de censura. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a disposición con mis investigaciones, mis libros, para el tema que estamos conversando ahora. Muchas gracias.